Prédica número 2603, dada por el pastor Carlos Astal, el viernes 4 de septiembre del 2015. Convención de entrenamiento. Los lomos del Señor, el cinto de la verdad. Bueno, gracias a Dios. Muy bien, vamos a entrar en materia. ¿Y qué creen? Hoy sí voy a usar mi manual. ¿Les gustó su espadita? Gracias a Dios por todo, ¿verdad? Amén. Muy bien. Vamos a irnos al versículo en el que hemos estado trabajando en estos días, en Efesios capítulo 6, del verso 10 en adelante. Hoy no trajeron su manual capaces. Bueno, Efesios capítulo 6 del 10 al 17, y hoy voy a incluir el verso 18 y van a ver por qué lo vamos a incluir. ¿Están listos? Bueno, hemos estado aprendiendo algo en estos días. Amén. El Señor me ha bendecido a mí en lo personal con su maravillosa palabra. Gracias a Dios. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y verso 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y la primer colita del verso 19, y por mí. La oración. Ayer aprendimos que la palabra armadura en idioma hebreo es la misma palabra para besos, neshek. Es la misma palabra que significa encender un fuego, armar, besar. Por eso la amada en Cantares dice, oh, si él me besara con los besos de su boca. Ahora ya sabemos qué estaba pidiendo, ¿verdad? Amén. Pero miren, también hemos estado aprendiendo que ser besados con los besos de su palabra es tener una experiencia con la palabra de Dios. Muchos creyentes genuinamente salvos, pues han sido besados con ese nivel de la verdad, pero no han dejado que el Señor los siga besando. Entonces, son salvos, están contentos, agradecidos, pero también estancados. Porque no dejan que el Señor siga besándolos y siga encendiendo ese fuego en sus corazones. Amén. Y no aprenden a besar al Señor con gratitud, con su adoración, con su confesión sincera, para que el Señor los siga besando de regreso. Y así empezar a tener una experiencia viva, diaria, continua con el Señor Jesucristo. Al Señor Jesucristo no se le conoce en teoría. No es leyendo un manual que usted va a ser un buen cristiano. Es teniendo una experiencia tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, tras otra, y un corazón encendido, incendiado de amor por el Señor Jesucristo. Amén. ¿Dónde nos besa el Señor con los besos de su boca? Vámonos a Cantares capítulo 1 y sigamos ampliando esto que estamos hablando acá. Cantares capítulo 1, verso 2. Cantar de los Cantares, capítulo 1, verso 2. Y en el libro de Efesios, después de explicarnos acerca de la armadura, dice, orando en todo tiempo. ¿Qué hace la oración? ¿Qué provoca la oración? Es la oración la que nos da o la que nos hace tener una experiencia viva con el Señor Jesucristo. Miren dónde fue besada la amada en Cantar de los Cantares. En otras palabras, dónde tuvo la experiencia de que la palabra de Dios cobrara vida en su corazón, encendiera un fuego de amor en su corazón
y la prendiera para siempre con esa pasión insaciable de querer conocer al Señor Jesucristo y de querer ser como Él. Amén. El Señor honró su búsqueda porque en el capítulo 4 se casó con ella. Aquí en Cantar de los Cantares. Pero en Cantares 1 verso 2 dice: oh, si Él me besara con besos de su boca, si Él me equipara con armas, si Él encendiera un fuego, besándome con los besos de su boca, porque mejores son tus amores que el vino. A más del olor de tus suaves ungüentos, tu nombre es como ungüento derramado. Por eso las doncellas te aman. Atráeme, en pos de ti correremos. El rey me ha metido en sus cámaras. Nos gozaremos y alegraremos en ti. Nos acordaremos de tus amores más que del vino. Con razón te aman. ¿Dónde la besó? ¿Dónde estaba ella? ¿Dónde tuvo esta clase de encuentro intenso con su amado? En la cámara del rey, en su cuarto de oración. Por eso en Efesios dice, orando en todo tiempo. Es eso lo que va a hacer que esta cosa cobre vida. Y una vez se lo dije a la congregación, les dije, miren, si ustedes no oran, difícilmente algo de lo que aprenden en este lugar les está haciendo sentido. Porque se está quedando solo en teorías. Pero cuando uno las lleva al cuarto de oración, el Señor empieza a besarnos con los besos de su boca. La palabra empieza a cobrar vida, empieza a encender nuestro corazón. Y esa palabra que ha encendido nuestro corazón porque ha cobrado vida, es la que se convierte en nuestra armadura para poder nosotros estar firmes en medio de cualquier tipo de azote que venga por parte del enemigo en nuestra contra. Amén. Necesitamos una experiencia con el Señor para poder permanecer firmes en este último kilómetro del camino, en esta batalla final que ya se está peleando. Amén, en contra de las tinieblas. ¿De acuerdo? Muy bien, en el cuarto de oración, allí es donde ella fue besada con los besos de su boca. Ahora, si tienen su manual, voy a estar en la página 15. Elaboremos un poquito más con esto de los besos. ¿Qué les parece? Sí, vamos a dejar que Jesús nos bese un poquito más con su palabra y con este principio de los besos. Y entonces lo vamos a ir hilando y hoy creo que vamos a poder ver la primera pieza de la armadura. Amén. Entonces, vámonos a Génesis 27. Génesis capítulo 27. Y algunos de estos principios los vamos a aplicar a nosotros porque toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros hoy, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y la Biblia está llena de besos y de gente que besó y que fue besada. Y uno lo lee y dice, bueno, eso no tiene nada que ver conmigo. Bueno, hasta el día de ayer eso pensaba usted. Hoy ya descubrió que tiene todo que ver con usted, porque yo quiero ser besado con los besos de su boca y quiero aprender a besar al Señor Jesucristo también. Amén. Pero déjenme decirles quiénes no se van a escapar de ser besados. Ahora, solo pensemos, es un hecho que hay personas que pasa el tiempo y uno no ve besos por ningún lado, porque uno no ve el corazón inflamado para el Señor. ¿Es cierto o no es cierto? Pero hay personas que todo el tiempo los vemos con el corazón inflamado, lleno de amor por Dios. Hay un grupo por allí que no se va a escapar de ser besado. Amén. Gracias, Jesús. Y estos besos se convierten en su armadura. Ahora, en una guerra, siendo el Señor Jesucristo el comandante en jefe, ¿a quiénes va a poner al frente de la batalla? ¿A los que están medio desarmados? ¿Con una espada sin filo y un escudo todo viejo? Amén. ¿O a gente que está bien equipada, armada con la palabra de Dios viva, ardiendo en sus corazones? Amén. Bueno, la Biblia dice que un día se van a abrir los cielos y va a aparecer el comandante en jefe montando un caballo blanco. Amén. Con un nombre
fiel y verdadero. Una espada saliendo de su boca. Pero la Biblia dice que detrás de ese comandante en jefe que viene montando un caballo blanco, vienen sus santos ejércitos vestidos de lino fino, montando caballos blancos. El único grupo que yo veo en la palabra de Dios que vestirá lino fino por toda la eternidad se llama la esposa del Señor Jesucristo. Amén. Y los 144,000, ellos son los que vienen detrás del Señor Jesucristo al frente de la batalla. ¿Por qué los van a poner a ellos al frente de la batalla? Porque ¿cuál es el problema? Están bien armados. Se dejaron besar con los besos de su boca. La palabra de Dios los equipó. Están llenos de la verdad. La verdad está ardiendo en sus corazones y esta verdad es un yelmo sobre sus cabezas. Amén. Y es un cinto para sus lomos y es calzado para sus pies y es un escudo y es una espada y es una coraza. Su amor por Jesús, la revelación de Jesús que obtuvieron cuando la palabra de Dios cobró vida para ellos. Esa es la armadura. Amén. Gracias a Dios. Yo estoy haciendo planes para ser parte de ese grupo. Y sé que ustedes también. Gracias, Jesús. Amén. Así es que la esposa del Señor Jesucristo obviamente es gente bien besada por la palabra de Dios. Amén. Cuando no entendemos quién es la esposa de Cristo, creemos que Dios es injusto y parcial. Y tiene favoritos. Y sí, pues, o sea, si yo fuera el fulanito, a lo mejor estaría tan agraciado como esa persona. Pero de plano que a Dios se le olvidó que yo existo. Y no funciona así. Amén. Es gente que camina la que va a llegar a algún lado. La gente que elige. Amén. Que elige caminar la que va a llegar a algún lado. Bueno, en Génesis capítulo 27 encontramos el primer beso mencionado en la Biblia. ¿Qué les parece? Así es, el primero tiene que ser importante. Y en Génesis capítulo 27, vamos a ver. No, espérenme, no es ese. Sí, ese es el que quiero. Génesis capítulo 27. En Génesis 27 tenemos la historia de Jacob y Esaú. Y cómo, miren, cómo Jacob recuperó su primogenitura. Dios no bendice a los pícaros y a los pillos y a los ladrones. Y si no entendemos bien la historia, vamos a tener a Jacob por un pillo y por un ladrón. Fue su papá quien le puso suplantador por nombre. Pero en este caso, la esposa era más espiritual que el esposo. Y la esposa de Jacob, que era, vamos a ver, Rebeca. Rebeca, desde que tuvo en el vientre a los dos muchachitos, supo, porque el Señor se lo dijo, que el mayor iba a servir al menor. Sí, no. Sí, lo dije bien, ¿verdad? Ya me enredé. El mayor va a servir al menor. Sí, lo dije bien. Sí, lo dije bien. En otras palabras, la primogenitura siempre fue de Jacob. Estudie su Biblia, trace este tema. Amén. Con la ayuda de su concordancia de Strong, si no se va a perder. La primogenitura siempre fue para Jacob. Fue Esaú el que se le adelantó. Y Dios lo permitió porque dijo, al hombre lo que no le cuesta, amén, no lo aprecia. Entonces dijo Jacob, la primogenitura es para ti, pero vas a tener que pelear por ella. Si la quieres, vas a tener que pelear por ella. Si quieres la doble porción de la primogenitura, vas a tener que pelear por ella. ¡Ey! Gracias, Jesús. Y un día cuando Jacob recuperó su primogenitura con la famosa sopita esa de lentejas, fue con su padre y le dijo su papá, bueno, Jacob, tu voz es como la de Jacob, pero todo lo demás huele a Esaú. ¿Y cómo hizo Jacob para saber
pues nunca supe, Isaac, perdón, ya sé por qué me estoy trabando. Isaac está bendiciendo a Jacob acá. Amén. Entonces viene Isaac y dice, oigo la voz de Jacob, pero quiero saber si es Jacob. Lo que tengo que hacer es acercarlo lo suficiente a mí y besarlo para poder percibir el olor de sus vestiduras. Ahora Jacob era listo y Jacob se había vestido con pieles porque Esaú, su hermano, era cazador, siempre olía a... Bueno, ahí dejémoslo. Jacob era más refinado. Así es que Jacob se puso una piel encima y olía a lo que olía su hermano. Y Isaac, la única manera que tuvo, porque ya estaba ciego, ya estaba grande, de saber a qué olía, era acercándolo y besándolo. Amén. Y lo besó, porque estaba listo para bendecir al primogénito. Si nosotros hemos sido llamados para ser primogénitos, el Señor va a besarnos. Ahora, en nuestro caso, pues el Señor ya sabe a qué olemos. Amén. Por eso el Señor se ocupa de convertirnos. Amén. Para que entonces llevemos a todos lados el dulce olor del conocimiento de Cristo. Amén. Pero nosotros queremos percibir la fragancia de las vestiduras del Señor Jesucristo. Entonces, cuando Él nos besa, esa cercanía, miren, es imposible, ¿no? El sentido del olfato del espíritu del alma es la conciencia y del espíritu es la esperanza. El Señor, cuando nos besa con los besos de su boca, despierta nuestra conciencia y empezamos a percibir el dulce olor de su naturaleza, de sus vestidos. Y en el Salmo 45 dice que todos sus vestidos huelen a mirra, a aloes y a acacia. Amén. Y esas fragancias representan básicamente su mansedumbre, su humildad. Amén. Entonces, como para que no se nos inflame el corazón, cuando el Señor Jesucristo viene y nos abre su palabra, besándonos con los besos de su boca, para alcanzarnos con un beso, Él tiene que acercarse a nosotros y entonces despierta nuestra conciencia y nos permite percibir la dulce fragancia de su humildad, de su mansedumbre. Y ¿saben qué? Eso enciende nuestro corazón todavía más. Amén, amén. Bueno, un beso de Jesús echa a perder a cualquiera para siempre. ¿Por qué estamos echados a perder aquí? Porque estamos bien besados por el Señor Jesús, por su palabra. Amén, gracias a Dios. Bueno, una más. Génesis 29. Génesis capítulo 29. En Génesis 29 ahora tenemos la historia de cómo, ¿se acuerdan que Esaú amenazó de muerte a su hermano? Entonces Jacob, con ayuda de su madre, salió huyendo de Esaú y se fue a Mesopotamia y se fue con los parientes de la mamá, se fue con el tío Harán. Labán, perdón, se fue a Harán con el tío Labán. Y entonces Jacob llegó a Harán, ahí en Mesopotamia, y después de un viaje muy largo, y en Génesis 29:1 dice: siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales, y miró y vio un pozo en el campo, y he aquí 3 rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo abrevaban los ganados, y había una gran piedra sobre la boca del pozo, y juntaban allí todos los rebaños, y revolvían la piedra de la boca del pozo, y abrevaban las ovejas, y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar. Y les dijo Jacob: hermanos míos, ¿de dónde sois? Ellos respondieron: de Harán somos. Él les dijo: ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron: sí, le conocemos. Y él les dijo: ¿está bien? Y ellos dijeron: bien. Y aquí Raquel, su hija, viene con las ovejas. Ahora él se fue a Harán a buscar esposa, ¿no? Se fue a Mesopotamia a buscar esposa. Él dijo: he aquí es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron: no podemos hasta que se junten todos los rebaños y remuevan la piedra de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó Jacob y removió la piedra de la boca del pozo
y abrevó el rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel. Y ese beso fue lo suficientemente poderoso para que cuando regresaron a casa de los papás de Raquel y ella les contara toda la historia, el papá le preguntara, ¿y te quieres ir con él? ¿Te quieres casar con él? Ella dijo, sí. Y Jacob trabajó 7 años, ¿verdad?, para quedarse con su amada Raquel. Y conocemos el resto de la historia porque primero pues le dieron a Lea, ¿verdad? Entonces tuvo que trabajar otros 7 años. Pero el hecho es que Jacob la besó. ¿Saben por qué la besó? Ahora ubiquémonos en esa época de la historia. Hoy en día 2 personas se conocen por primera vez y se besan. Ahora no es de eso que estamos hablando. Eso que está experimentando la humanidad hoy es una corrupción total. Amén. No, aquí ¿saben qué hizo Jacob? Dijo, ella es la persona que Dios apartó para ser mi esposa. Entonces vino y la besó y encendió un fuego en ella, obviamente. Amén. Y ella pues se casó con él, ¿verdad? En su momento. Pero lo que quiero decir es, el Señor Jesucristo va a besar a su esposa. El Señor Jesucristo dejó los cielos, la casa de su Padre, y vino a este desierto que se llama planeta Tierra. Y lo que está haciendo cuando viene y nos besa con los besos de su boca, cuando empieza a hacernos tener una experiencia viva con su palabra, cuando empieza a encender un fuego en nuestros corazones, lo que está haciendo es preparándonos a nosotros para el día de la boda. ¿Por qué está el Señor besándonos con su palabra en este lugar y en estos tiempos? Porque hay una boda, amén, pronto. Y el Señor está preparándonos para casarnos con Él. Amén. La palabra con la que el Señor nos besa, perdonen un segundito, esa palabra es la que va a tocar nuestro corazón, transformarlo, convertirlo, conformarlo al suyo. Esa es la palabra que va a tenernos a nosotros listos y preparados para el día de la boda. Lo único que prepara a la esposa del Señor Jesucristo es la palabra viva en el corazón. Por supuesto, para que cobre vida necesitamos el poder del Espíritu Santo, que es el cual aviva la palabra. Pero muchas personas creen que para estar preparados para las bodas, lo único que necesitan es ir a la iglesia una vez a la semana. O lo que necesitan es tener un toque del Espíritu Santo únicamente. Ahora eso es maravilloso, pero un toque del Espíritu Santo no transforma el corazón. Anima y emociona. Pero si no sabemos canalizar eso a los 3 días, todo sigue igual. ¿Es cierto o no es cierto? Es la palabra de Dios avivada, amén, la que transforma el corazón y la que nos prepara para ser la esposa del Cordero. ¿Está claro eso? Muy bien, gracias a Dios. Entonces, vamos a ver, hay varias cosas acá. Me voy a saltar algunas, a lo mejor sí, a lo mejor no. Vámonos a Génesis 41. Génesis 41. Vamos a ver, leamos desde el verso 37. Génesis 41, 37. Cuando José estaba en Egipto y se recuerdan ustedes de la historia. Él estaba en la cárcel cuando llegaron a la cárcel el copero del rey y el panadero. Y José les interpretó un sueño a cada uno. Y resulta que los sueños fueron una realidad. Le quitaron la vida, según recuerdo, al panadero y le restauraron su posición al copero del rey. Y le dijo, cuando regreses a servir al faraón, acuérdate de mí. Ahora, el ser humano no ha cambiado en nada. Regresó a servir al rey y se le olvidó. Hasta que un día el faraón tuvo un sueño. Entonces dijo el copero, ya me acordé. En la cárcel hay alguien que interpreta sueños. Por supuesto, eso fue años después, ¿verdad? Bueno, finalmente llegó José a la presencia del rey, interpretó el sueño de las vacas gordas y las vacas flacas. Y cuando el faraón le preguntó, bueno, ¿y qué hacemos en vista de que vamos a tener 7 años de abundancia y 7 años de escasez? José le dibujó todo el plan.
en unos versos antes le dijo, verso 33, le dijo: por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. El IVA era del 5%. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Ahora, aquí no solo está hablando un buen administrador, aquí está hablando un profeta de Dios. Esas palabras salieron con fuego, salieron con sabiduría, salieron con vida. Amén. El faraón se le queda viendo a José, se rasca la cabeza y dice: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien está el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. La palabra gobernará en hebreo, ¿cuál creen que es? Besar. Neshek. Viene Faraón y dice: José, no sigas. Lo que estás diciendo besó mi corazón, encendió un fuego. En otras palabras, las palabras de José le dieron tal esperanza y luz y dirección al faraón, que dijo el faraón: ¿por qué vamos a buscar a alguien más? José, ahora ve y besa a todos los egipcios con tu palabra. Amén. Lo que significa que cada vez que José daba instrucciones, la palabra que José hablaba creaba un efecto en el corazón de los egipcios. Amén. Y una persona llena de Dios y una persona que ha sido besada con los besos del Señor Jesucristo. José, ¿creen ustedes que era una persona que era continuamente besada con la verdad, besada con los besos del Señor Jesucristo? ¿Tenía una armadura José? ¿Tuvo una armadura cuando estaba en el pozo? Sí la tuvo. ¿Tuvo una armadura en casa de Potifar? Vaya si la tuvo. ¿Tuvo una armadura cuando estaba en la cárcel? Amén. Su mente nunca se contaminó con ideas, con imágenes. Su corazón permaneció siempre fiel y firme, sus pasos siempre firmes. Él estaba vestido con los besos de su boca. Él tenía una armadura. Amén. Porque tenía una relación viva con su Señor. Así es que vino Faraón y percibiendo esto que había en José, dijo: José, ahora tú transmítele todo lo que tienes a mi pueblo. Y hay un salmo en donde dice claramente que José le enseñó sabiduría a los egipcios. ¿Qué les parece? En otras palabras, los besó con la palabra de Dios. Amén. Bueno, vamos a ver, hagamos otro más. Génesis 45:15. Génesis 45. La historia realmente empieza antes porque, bueno, empezaron a recoger en graneros, ¿verdad? Por 7 años todo el grano. Y luego de los primeros 7 años de abundancia empezaron los 7 años de escasez. Y esta escasez pues afectó a toda la comarca, incluyendo a los habitantes de Canaán, y ahí se encontraba la familia de José. Ahí estaba su padre, su madre y sus hermanos. Entonces ya saben ustedes la historia. Los famosos hermanos de José, ellos son un caso. Vieron sufrir a su padre todos esos años y por ningún lado vemos ni oímos acerca de algún tipo de redargüimiento, de por lo menos remordimiento, viendo sufrir al padre como lo vieron sufrir por años y nunca se atrevieron a confesarle la verdad. Amén. Quiere decir que los hermanos de José habían sido alcanzados con los besos equivocados y estaban bien armados para mantener la verdad de Dios lejos de sus corazones y seguir viviendo y sosteniendo y manteniendo un engaño, ¿verdad? Pero José armó toda una historia cuando vio que sus hermanos venían a pedir alimento a Egipto. Y la razón por la que José creó todo ese escenario, porque José los reconoció desde el principio, es porque José tenía la esperanza que con todas estas, llamémosle trucos que jugó José con ellos,
ellos empezaran a confesar su culpa y se arrepintieran. Ahora, la primera confesión o la primera vez que reconocieron su culpa fue en Génesis 42:21. Y decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y es la primera vez que empiezan a decir: todo esto es culpa nuestra. Y hubo una segunda ocasión. Vamos a ver. En Génesis 44, verso 16. Judá, sin todavía haber reconocido que estaba hablando con su hermano, le dijo: ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos? ¿O con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos. He aquí nosotros somos siervos de mi señor, nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. Finalmente empezaron a confesar su culpa. Es todo lo que José estaba esperando, que ellos confesaran su culpa. Amén. ¿Se acuerdan que ayer les expliqué que nosotros besamos a Jesús cuando confesamos nuestra culpa? Y Jesús nos besa de regreso, otorgándonos su perdón. Lo hizo aquella mujer que entró a la casa del fariseo y empezó a besar sus pies. Ella besó a Jesús, besó sus pies. Jesús la besó de regreso, dándole salvación y dándole paz. Amén. Entonces, después que sus ilustres hermanos confesaron su culpa, en el capítulo 45 de Génesis, vamos a ver, verso 14. Y se echó sobre el cuello de Benjamín su hermano y lloró. Y también Benjamín lloró sobre su cuello. Y besó a todos sus hermanos, a los que lo habían metido en la cisterna y a los que habían creado semejante situación que tuvo que sufrir por años José. Pero como José estaba armado con la armadura de la verdad, él no tuvo ninguna dificultad en fortalecerse en el Señor. Y en todo momento dijo: Señor, tú has sido la causa de todo esto, y todo esto ha sucedido para nuestro bien y para tu gloria. Y cuando los hermanos supieron que era José, antes que se pudieran desmayar, José les dijo: todo esto lo creó Dios. Dios es la causa. Él no solo es el Señor, Él es mi Señor Adonai. Y en ningún momento dejó de justificar la soberanía de Dios sobre su vida y sobre toda su situación. Amén. Entonces Él pudo besar a sus hermanos. ¿Saben con qué los besó? ¿Con qué clase de besos? Con besos de perdón. Los besó con su perdón. Los hermanos confesaron su culpa, entonces José los besó y de esa manera les dijo: te perdono, te perdono, te perdono, te perdono, te perdono. Amén. Y una vez los besó, se encendió un fuego en el corazón de sus hermanos. Amén. Y volvió a haber paz y armonía, y trajeron al papá de Canaán y vivieron todos muy felices para siempre, jamás, hasta que se murió el faraón. Amén. Pero lo ven, besos de perdón. Eso es lo que José le dio a sus hermanos. ¿Están viendo la importancia del principio de los besos? Bueno, hay un montón de historias acá tremendas, pero hagamos una última, y esto va a ser nuestro trampolín para pasar a la primera pieza de la armadura. Vámonos ahora al libro de Ruth. Libro de Ruth. Voy a saltarme algunas, me da tristeza saltarme algunas, pero prefiero hacerlo así para poder hacer la primera pieza de la armadura del creyente. Pero ahí tienen ustedes sus notas, ustedes pueden estudiar y examinar todos los demás ejemplos que tenemos aquí en la palabra. Pero vámonos a Ruth. Ahora analicemos la historia de Ruth. Aquí hay besos también mencionados en el libro de Ruth, ¿sí? Ruth capítulo 1, verso 1. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer y 2 hijos suyos. Y el nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Y llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos.
los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los dos, Malón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado y con ella sus 2 nueras, y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó y ellas alzaron su voz y lloraron. En este caso las besó para despedirlas y mandarlas de regreso a Moab. Ahora me adelanto y luego vamos a ver el detalle de lo que voy a decirles. Pero, mejor leamos, mejor no me adelanto, mejor sigamos. Verso 10. Y le dijeron: ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? ¿Tengo yo más hijos en el vientre que puedan ser vuestros maridos? Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Ahora, cuando regresaron a Belén, ¿cómo supo Ruth a qué ley acogerse? Para que lo primero que hizo fue decirle a Noemí al día siguiente: ahorita vengo, voy a ir a buscar el campo de alguna persona en el que yo pueda espigar y en el que yo pueda recoger las espigas que se van cayendo en el camino y las espigas que se encuentran en las 4 esquinas. ¿Cómo supo que eso existía? En el Antiguo Testamento el Señor, la ley de Moisés establecía una provisión especial para el pobre, para el extranjero, para el huérfano y para la viuda. Y Ruth conocía perfectamente bien ese principio. ¿Dónde lo aprendió? Era moabita. Definitivamente no fue con sus papás ni con sus parientes. ¿Dónde lo aprendió? A Noemí se lo tiene que haber enseñado. Noemí se lo tiene que haber enseñado. Lo que significa que ya Ruth había sido besada con los besos de la palabra de Dios por su suegra. Y esto ya había encendido un fuego en el corazón de Ruth, aunque Ruth todavía no conocía al Dios de su suegra, al Dios de Belén, al Dios de Israel. Pero ya ella había sido besada con los besos de la palabra de Dios por medio de Noemí. Entonces regresando a la historia, cuando Noemí le dijo a las 2 nueras: yo me voy de regreso a Belén, ustedes regrésense a Moab, y las besó, lo que estaba haciendo era, a lo mejor sin saberlo, pero estaba probándolas. Y este beso era, este es mi razonamiento, creo que es lo más indicado. Yo no tengo nada que darles, así es que ustedes regrésense a su casa y hagan su vida y sean muy felices. Las 2 al principio dijeron: nos vamos contigo, ¿verdad? Pero en el camino Noemí siguió probándolas a ambos. Dios estaba usando a Noemí para probar la elección de Ruth y de Orfa. Y de repente Orfa lo pensó mejor y Orfa besó de regreso a Noemí. En otras palabras, aceptó lo que Noemí le había dicho de regresarse a su pueblo, a su parentela, a sus dioses, a sus costumbres y a sus cosas. Y Orfa se regresó. Entonces, en más o menos palabras, se voltea Noemí con Ruth y le dice: ¿y tú qué vas a hacer? ¿No te vas a regresar a Moab? Y la respuesta de Ruth básicamente fue: Noemí, ahorita ya no hay lugar para otro tipo de besos en mi corazón. Ya fui besada con los besos de la palabra de Dios y eso encendió un fuego
en mi corazón. No me pidas caminar en alguna otra dirección, porque ese fuego está ardiendo. Y Noemí, yo no voy a descansar hasta no conocer a ese Dios del que tú me has hablado. Ella fue besada con los besos de la verdad, y eso tocó su voluntad y la hizo hacer elecciones. Ahora, una persona que no ha sido besada con la palabra de Dios jamás va a hacer las elecciones locas que hace una persona que sí ha sido besada con la palabra de Dios. Cuando la palabra de Dios nos ha besado, ha encendido un fuego y nos ha armado, hermanos, empezamos a dejar atrás la fama, la fortuna, los placeres, el buen nombre. Empezamos a dejar atrás todo eso, porque tenemos una sola meta, y esto es a fin de conocer a aquel, amén, por ver si logro hacer aquello por lo cual yo fui también asido por Cristo Jesús, a fin de conocerlo y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos. Por eso ayer en el Cantar de los Cantares, en el capítulo 8, dice ella, si tú fueras como un hermano mío, yo te besaría y nadie me menospreciaría. Pero al fin, ¿qué importa si me van a menospreciar? ¿Qué puedo hacer? Fui besado con los besos de tu boca. ¿Y qué podemos hacer? Y más adelante dice, si alguno dejare atrás todos los bienes de su casa por este amor, de cierto lo menospreciarían. Pero cuando los besos de su boca han encendido nuestro corazón, empezamos a hacer a un lado y a dejar atrás un montón de cosas. Y la gente cree que estamos locos, empiezan a menospreciarnos, empezamos a dejar atrás grandes posibilidades y probabilidades para el futuro, por irnos detrás de aquel, amén, que encendió nuestro corazón. ¿Lo ven? Una persona que solo conoce al Señor en teoría jamás va a sacrificar su comodidad, sus riquezas, su buen nombre, su fama y su fortuna por el Señor. Pero una persona que ha sido besada con los besos de su boca, es increíble el tipo de entregas y el tipo de sacrificios que está dispuesto a hacer por causa de este amor que se ha encendido en el corazón, por causa de este fuego que arde en el corazón. Amén. Esa es la esposa del Cordero. Oye, hija, y mira, olvida tu pueblo y la casa de tu padre, y deseará el rey tu hermosura, e inclínate a él, porque él es tu Señor. Y dice, e invocarán tu favor los ricos del pueblo, dice. O sea, la gente todavía va a venir y va a ofrecernos toda clase de cosas, probando nuestra elección por Cristo, a ver si es sólida, a ver si es lo que decimos que es. Pero cuando el corazón está encendido para el Señor, por supuesto que son sólidas nuestras elecciones. Amén. Y dejamos atrás cosas que otras personas estarían dando la vida por tener. ¿Cierto o no? Pero es porque hemos sido besados con los besos de su boca. Eso fue lo que le pasó a Ruth. Le dijo, Noemí, trata de convencerme lo que quieras. Llegaste demasiado tarde con esa clase de besos, porque primero me besaste con los besos de la palabra de Dios, y eso ya me echó a perder, Noemí. Así es que sigamos camino a Belén, porque yo no voy a parar hasta no conocer a ese Dios tuyo. Amén. Amén. ¿Y qué creen? Resulta que ella espigó en el campo de un pariente cercano que era capaz de redimir, y el pariente cercano redimió y se casó con ella. Ruth es una figura de la esposa del Señor Jesucristo. Alguien que fue besado con los besos de su boca. Amén. ¿Lo ven? Gracias a Dios. Amén, gracias a Dios. Ahora, ¿de dónde sacó Ruth esa tenacidad, esa determinación? Cuando llegaron a Belén, la misma Noemí iba medio quejumbrosa, ¿verdad? Ahí viene Noemí. No me llamen Noemí, llámenme Mara. Miren en qué gran amargura me encuentro. Increíblemente fue Noemí la que le enseñó de Dios a Ruth. Y vemos más quejas en Noemí que en Ruth. Pero David dice lo mismo en uno de los salmos. Dice, Señor, me has hecho más sabio que mis enseñadores. Y Ruth llegó a ser más madura que su propia enseñadora.
Y llegaron a Belén y la que estaba en desventaja era Ruth, no Noemí. Pues Noemí ahí tenía parientes por lo menos, Ruth no tenía nada. Pero en vez de quedarse en su casa hundida en el abismo de la depresión y quejándose por sus infortunios, al día siguiente muy temprano en la mañana Ruth le dijo a Noemí, ahorita vengo. Y se fue a trabajar al campo de Moab, a recoger espigas, a recoger grano de cebada, amén, para que pudieran comer las dos, amén. Cuando somos besados con los besos de su boca, no vamos a descansar recogiendo el grano de la palabra de Dios en el campo del pariente cercano, amén. Cuando menos sintamos, va a venir el Señor a tomarnos por esposa. Gracias, Jesús. ¿Qué puso esa determinación en Ruth? Esa determinación en Ruth. Miren, regresemos al diablo en el jardín del Edén. La serpiente, con todo ese fuego que sale de su boca, que describe el libro de Job, logró alcanzar a la mujer y encender un fuego equivocado en la mujer. Amén. Y la palabra, cuando va acompañada de fuego, no solo funciona con el fuego de Dios, funciona con el fuego equivocado también. Enciende un fuego y eso se convierte en una armadura. ¿Se acuerdan ustedes que lo primero que hicieron el hombre y la mujer en el jardín del Edén, después de haber sido besados con los besos de la serpiente, lo primero que hicieron fue conseguir hojas de higuera para fabricarse un delantal? La palabra delantal en hebreo es hagor. Hagor significa armadura. Lo primero que apareció fue una armadura con la que se ciñeron sus lomos. Y con esta armadura ellos empezaron a proteger lo que tenían adentro y a defenderse de Dios, para que la verdad de Dios no se colara, porque ya la mentira se había adelantado y están felices con su mentira y la están defendiendo y protegiendo a como dé lugar. Amén. Ya tienen una armadura. Ahora, la palabra armadura, hagor, y si tienen sus manuales, esas definiciones las tenemos acá. En la página 18. Bueno, no, la palabra lomos primero. La palabra lomos, que es donde va este delantal con el que se vistieron el hombre y la mujer. Lomos significa fuerza, fortalecerse, equiparse para la batalla, armarse, prepararse, estar alerta, tener determinación, moverse, apuntar con precisión. Lomos también significa la cadera o las partes generativas, confianza y esperanza. Amén. Y la palabra armadura o la palabra ceñirse, hagor, significa fijarse las vestiduras con un cinto o un cinturón. Significa equiparse, armarse o restringirse. Lo primero que hicieron el hombre y la mujer en el jardín del Edén cuando fueron alcanzados con el fuego equivocado, esta palabra encendió algo aquí adentro y inmediatamente tenían ellos una armadura para batallar en contra de Dios. Pero los lomos, como ya vimos, significa tener determinación. Todavía hoy en día en nuestro idioma coloquial le dicen a la gente que se ponga el cinturón. ¿Saben qué significa eso? O sea, ármense con determinación. Si le van a entrar, éntrenle con ganas. Si lo van a hacer, háganlo bien. Amén. Tener determinación. ¿De dónde obtuvieron Adán y Eva esa determinación para empezar a echarse la culpa los unos a los otros y para esconderse de Dios? De este delantal con el que se ciñeron o de esta armadura con la que ciñeron sus lomos. Bueno, si nos vamos otra vez a nuestra escritura de Efesios, capítulo 6, versículo 14. Efesios capítulo 6, verso 14. Adivinen cuál es la primera pieza de la armadura que aparece en la lista. Lo primero que se va a ver afectado, en nuestro caso para bien,
cuando somos besados con los besos de su boca, es nuestra determinación. Y lo primero que va a despertar en nosotros es una determinación. Por eso dice, y me seréis testigos o mártires. Amén. En Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Cuando la gente es tocada con la palabra viva del Señor Jesucristo y se enciende un fuego en sus corazones, lo primero que genera esto es una determinación tremenda por querer buscar a Dios, por querer serle obedientes, por querer serle fieles, por querer servirlo. Amén. Esa es la primera pieza de la armadura. En Efesios capítulo 6, verso 14 dice, estad pues firmes. Y la primera pieza es ceñidos los lomos. Ceñidos los lomos con la verdad. Lo primero que Adán y Eva hicieron fue ceñirse los lomos. Fueron besados con el fuego equivocado y lo primero que hicieron fue ceñirse los lomos. Pero cuando nosotros somos besados con los besos de su boca, de la palabra de Dios, lo primero que vamos a hacer es ceñirnos los lomos con la verdad. La primera pieza de armadura que nos va a ayudar a vencer al diablo es este cinto de la verdad alrededor de nuestros lomos, esta determinación, esta tenacidad. Amén, amén. Por eso esta gente que está armada son los que van a ir al frente de la batalla cuando Jesucristo venga a poseer este reino y a arrebatárselo al anticristo y a sus ejércitos. Amén. Lo primero pues es esta tenacidad. Lo primero que se forma es este cinto en nuestros lomos. Ahora, tienen un diagrama acá en su manual y ese está en la página 10. En la página 10. Y van a notar un principio aquí tremendo. Aquí tenemos nosotros la estatura espiritual de Jesucristo representada por estos muebles del tabernáculo mosaico. Aquí están los muebles. Ahí arriba tienen un cuadro de la estatura, pero yo lo voy a dibujar acá. Y lo que nos pide el Señor cuando nos pide vestirnos con toda la armadura de Dios, nos pide cubrir con la estatura de Cristo toda nuestra estatura. Y lo primero que encabeza la lista, hermanos, es que debemos ceñirnos los lomos. Amén. Eso corresponde a la fuente de bronce en el tabernáculo mosaico. Lo primero que debemos ceñirnos es los lomos. Luego van a encontrar que debemos ponernos la coraza de justicia en el corazón. Eso corresponde al altar de oro en la estatura de Cristo. Luego debemos calzar los pies con el apresto del evangelio de la paz. Eso corresponde al altar de bronce en la estatura de Cristo. Luego necesitamos el escudo de la fe, la mano izquierda. Eso corresponde a la mesa con los 12 panes de la proposición en la estatura de Cristo. Luego necesitamos el yelmo de la salvación. Eso corresponde al arca y al propiciatorio en la estatura de Cristo. Y luego necesitamos la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y corresponde al candelero. Y se cierra el círculo. Y estamos bien armados y bien vestidos con la estatura de Jesucristo, con la estatura de la verdad, vistiendo toda nuestra estatura. Amén. Muy bien. Pero lo primero, número uno, son los lomos. El primer lado de nuestra estatura, amén, donde debemos vestirnos con la verdad, es en esta capacidad nuestra para ser tenaces, determinados. Y a eso nos va a ayudar a vencer un montón de batallas. Vamos a estudiar, vamos a ver. En la página 19, les voy a dar unas citas que no están en sus notas. Y nos vamos a ir por favor a Juan capítulo 21. Juan capítulo 21. Estas citas no están en sus notas. Juan 21. Y vamos a ver entonces cómo funciona este cinto. Ceñir nuestros lomos con el cinto de la verdad.
Está claro el principio. En el jardín del Edén lo primero que apareció fue un cinto en sus lomos. Nada más que el cinto equivocado por las razones equivocadas. Lo primero que aparece o que debe aparecer en nosotros es un cinto en nuestros lomos, cuando el Señor Jesucristo nos besa con los besos de su palabra. Juan capítulo 21, verso 18. Dice, y vamos a trazar la palabra cinto, que es la palabra jagor. Bueno, generalmente la van a encontrar con CH en hebreo fonético. Jagor. Le dice el Señor a Pedro, a Pedrito, le dice, de cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías, jagor, e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo extenderás las manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no querías. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto añadió, sígueme. Debe haber dejado a Pedro diciendo, sígueme, sígueme. Y lo que le está diciendo es esto, Pedro, te voy a explicar la diferencia entre un niño espiritual versus un joven espiritual versus un adulto espiritual. Un niño espiritual, ese todavía tiene la armadura del Leviatán que heredó del primer Adán. Y todavía se defiende de Dios porque quiere hacer su propia voluntad y siempre anda buscando excusas para seguir haciendo su propia voluntad. Es un niño espiritual. Ahora, un joven espiritual. ¿Qué le dice el Señor a Pedro? Pedro, o sea, ya no eres niño, dale gracias a Dios por eso, pero todavía no eres un adulto. Porque todavía te ciñes para hacer tu propia voluntad. Todavía estás echando mano de el cinto que heredaste del primer Adán para hacer tu propia voluntad. Ahora, ¿tenemos nosotros ese cinto que heredamos del primer Adán? ¿Somos tenaces y determinados para hacer nuestra propia voluntad de vez en cuando? ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Bueno, es porque el cinto de la verdad todavía no ha crecido en nosotros lo suficiente. Por eso dice, vístanse de toda la armadura de Dios. Pablo no está asumiendo ahí en el libro de Efesios que si ya somos salvos ya estamos vestidos con la armadura. No, si ya somos salvos tenemos que empezar a vestirnos con la armadura. Amén. Porque todavía nos ceñimos para hacer nuestra propia voluntad. Pero le dice, cuando crezcas espiritualmente hablando y llegues a ser un adulto espiritual maduro, entonces vas a estar ceñido con el cinto de la verdad. Y la palabra de Dios nos va a dar la determinación para hacer cosas que en nuestra carne jamás estaríamos dispuestos a hacer. Nuestra carne detesta humillarse y detesta ser crucificada y detesta perder su gran nombre y su buena reputación. Amén. Pero cuando crecemos y nos vestimos el cinto de la verdad, ese cinto nos va a dar la determinación, la tenacidad para ser conducidos por la palabra de Dios a la cruz del Calvario y morir a nuestro orgullo. Amén. ¿Lo ven? Tenemos que vestirnos el cinto de la verdad para que eso ponga en nosotros, para que la palabra de Dios vistiendo nuestros lomos ponga en nosotros la tenacidad y la determinación para seguir al Cordero por donde quiera que va, porque el Cordero nos va a llevar a lugares a donde la carne no quiere ir. Amén. Entonces necesitamos pedirle al Señor que ponga el cinto de la verdad en nosotros, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro ese? Muy bien, vámonos ahora a Juan 13, regresemos a Juan capítulo 13, del verso 1 al 14. Vamos a ver cómo funciona este cinto de la verdad. Y así por lo menos dejamos introducida la armadura y pues el domingo Dios mediante veremos hasta dónde llegamos. Juan capítulo 13 del 1 al 14. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado, esta cita tampoco está en sus notas si quieren apuntarla por allí. Sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin.
Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena, se quitó su manto y tomando una toalla, se la ciñó. Jagor. Se ciñó. En otras palabras, puso toda su determinación, toda su tenacidad en lo que está por hacer. Se ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con la que estaba ceñido. Y tenemos la historia de Pedro, ¿verdad? Señor, ¿tú me lavas a mí los pies? Pedro, si no te lavo los pies no vas a tener parte conmigo. Señor, báñame por completito, por favor. Pero en el verso 12 dice, así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo, ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también lo hagáis. ¿Qué va a ser el cinto de la verdad? Si estamos ceñidos con el cinto de la verdad, esto nos va a dar la determinación y la tenacidad para lavarle los pies a los demás. Y lavarle los pies a los demás comienza perdonándole sus ofensas. Entendemos la conexión. Empieza cuando estamos dispuestos a perdonarle sus ofensas. Ahora, en aquellos tiempos siempre le lavaban los pies a los huéspedes, porque pues ni modo, los caminos eran de tierra, etc. Así es que eso traía alivio, traía consuelo, traía reposo a la persona. Y si nosotros estamos ceñidos con el cinto de la verdad, vamos no solo a hacerlo porque hay que hacerlo, o a hacerlo de mala gana, o a hacerlo porque nos pidieron hacerlo, no. Vamos a tener la determinación y la tenacidad para ministrar a los demás, hasta el grado que ellos encuentren reposo, paz, consuelo. Amén. El cinto de la verdad nos lleva a tener la determinación de servir a los demás. ¿Necesitamos ceñirnos con el cinto de la verdad? Yo creo que sí. Vámonos ahora a Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, del 7 al 10. Lucas 17, del verso 7 al verso 10. ¿Quién de vosotros, teniendo un siervo que ara o apacienta ganado, al volver el del campo, luego le dice, pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la cena. Cíñete, Jagor, cíñete y sírveme hasta que haya comido y bebido. Y después de esto, come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también vosotros, cuando hayáis hecho todo lo que os ha sido ordenado, decid, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. El cinto de la verdad va a poner en nosotros la determinación, la tenacidad de servir al Señor sin esperar nada a cambio. Solo por el hecho que es lo mínimo que debemos hacer y que se espera de nosotros por ser sus siervos. De paso viene la recompensa. Pero no es por la recompensa que un siervo sirve a su amo. Es un esclavo. ¿Qué recompensa tiene un esclavo? Pero tiene un cinto. Y ese cinto lo hace servir con tenacidad, con determinación. Poniendo todo su empeño, toda su voluntad en servir a su amo, a su Señor, sin esperar una recompensa. Ese es el efecto que produce el cinto de la verdad alrededor de nuestros lomos. Amén. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Ahora vámonos a aquí hay otra buenísima. Hagamos, esa sí la tienen en sus notas. Ya que estamos en Lucas, hagamos Lucas 12,
a partir del verso 35. Ahora, ¿cuántos creen en la ley de la siembra y la cosecha? Todo lo que el hombre sembrare, eso va a cosechar. Amén. Lucas capítulo 12, del verso 35 al 37. Dice: estén ceñidos vuestros lomos. ¿Lo ven? ¿Ven cuán importante es este cinto? Es que el diablo ciñó con el cinto equivocado al primer hombre allá en el jardín del Edén, y de ese primer Adán heredamos todos nosotros el cinto equivocado. ¡Ja! Tenemos una determinación para hacer cualquier cosa. Pero no me pidan levantarme temprano el domingo. Pero no me pidan hacer a un lado mis actividades por ir a servir a un hermanito. ¿Lo ven? Por eso necesitamos el cinto de la verdad. La verdad nos va a empujar, nos va a impulsar. Amén. Nos va a dar la determinación para hacer lo que el Señor espera que seamos. Pero en Lucas 12:35 dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá el Señor y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Si nosotros nos ceñimos con el cinto de la verdad y con toda la determinación, la tenacidad del caso, estamos velando y aguardando a que nuestro Señor venga. Cuando el Señor venga, si nos haya ceñidos sirviéndolo a Él, ceñidos sirviendo al prójimo, ceñidos dejando que la verdad nos lleve a la cruz del Calvario para que muera nuestro orgullo. Amén. Entonces el Señor se va a ceñir y ahora Él, con toda la determinación del caso, nos va a servir a nosotros. Todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. Amén. Ahí tienen ustedes el efecto del cinto de la verdad. Gracias, Jesús. Una última y con esto terminamos. Hechos 12, del 5 al 8. Hechos capítulo 12, del 5 al 8. Aquí tenemos la historia de Pedro cuando lo metieron a la cárcel. Hechos capítulo 12 del 5 al 8. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Y cuando Herodes le iba a sacar, aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos soldados, sujeto con dos cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y he aquí que se presentó un ángel del Señor y una luz resplandeció en la cárcel. Y tocando a Pedro en el costado, le despertó diciendo: levántate pronto. Y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel: cíñete y átate las sandalias. Y lo hizo así. Y le dijo: envuélvete en tu manto y sígueme. Ahora, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para nosotros también. ¿A cuántos aquí se les ha abierto la cárcel y han sido rotas las cadenas? ¡Hey! Entonces ahora el Señor nos dice: ahora cíñete, cíñete y sígueme, cíñete y sígueme, cíñete y sígueme, sígueme, sígueme. ¡Hey! Gracias, Jesús, gracias, Jesús, gracias, Jesús. Bueno, suficiente, punto y coma. El domingo seguimos, por lo menos dejamos introducido el primero. Amén. Creo que necesitamos orar y pedirle al Señor. Amén. Ahí dice: vístanse con toda la armadura de Dios. Y dice: orando en todo tiempo. Así es que oremos para que el Señor ponga ese cinto en nosotros, el cinto de la verdad. ¿Por qué somos tan tenaces, tan determinados, tan tercos, tan necios de hacer nuestra propia voluntad? Y muchas veces tan... ¿cómo podemos describirlo? Pues todos los antónimos de tenaces, tercos y necios. Lentos, decidiosos para hacer la voluntad de Dios. Es porque el cinto
que heredamos del primer Adán todavía está allí funcionando y no ha llegado el cinto de la verdad a ceñir nuestros lomos. Pero hoy podemos revertir eso, le vamos a pedir al Señor que nos ponga el cinto de la verdad.